con nuestra presentación de nuestro webinar. El día de hoy, 16 de noviembre, y así como esta semana, tenemos justamente y celebramos la semana del 13 al 19, del lunes al viernes, el Día Mundial del Cáncer de Páncreas. ¿Por qué celebramos este día? La Coalición Mundial contra el Cáncer de Páncreas, el WPCC, se desarrolla cada año un lema para concientizar al público sobre esta enfermedad. Este año, el 2023, el lema es Hola Páncreas, y trata de difundir la importancia de este pequeño órgano y que la gente sepa qué es, ya que sirve y por qué está tan importante. Entonces, podemos usar el hashtag Hello Páncreas o Hola Páncreas con hashtag, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, hacer toda nuestra concientización sobre el cáncer de páncreas, súper importante. Además, esta semana celebramos el Día Internacional para la Tolerancia. ¿Por qué es importante justamente y por qué tiene su día? El 16 de noviembre se celebra este Día Internacional porque es una efeméride instaurada por la UNESCO desde 1995 para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Y justamente siendo tolerantes, vamos a comenzar con esta charla tan interesante sobre el flujo de caja de nuestro FlexLine ERP. Recuerden, por las preguntas, nos dejan ahí las preguntitas, justo Alejandro ahí se estaba adelantando en las preguntas, ya va a ser contestado, ¿cierto? Si está liberada o no esta funcionalidad. Y Teresita, por lo tanto, nos va a ir comentando y explicando cómo funciona y para qué sirve esta funcionalidad tan interesante. Bien, bueno, gracias Ana María por la presentación. Como bien decíamos, el día de hoy vamos a conversar sobre el flujo de caja. Cuando nosotros trabajamos muchas veces en el lenguaje económico, muchas veces ocurre que hay ciertos conceptos que son sinónimos. Y muchas veces tendemos a entender que hablamos de lo mismo. Pero yo inmediatamente, al comenzar con nuestro título, vamos a hacer una aclaración de inmediato. Muchas veces ustedes habrán escuchado hablar del flujo de caja y del flujo de efectivo. Sabemos por naturaleza que el efectivo es similar a la caja. Podríamos decir en términos más del lenguaje castellano, podríamos decir que el efectivo es igual a la caja. Claro, en términos prácticos lo es. Pero puntualmente, cuando hablamos del informe de flujo de caja y del informe de flujo de efectivo, no son lo mismo. Son dos informes distintos, muy distintos en cuanto a la información que vamos a visualizar y muy distintos a su origen y su funcionalidad. Cuando hablamos del flujo de caja, el flujo de caja propiamente tal es un informe del área de las finanzas. El flujo de efectivo es un informe del área contable, es de la contabilidad. Una de las principales diferencias que tienen estos dos informes es que el de la contabilidad habla de hechos pasados, como toda la contabilidad, y el flujo de caja habla de los hechos al futuro. Entonces ahí inmediatamente nos damos cuenta que no son lo mismo, ¿ya? Son estructuras completamente distintas y su funcionalidad es distinta, ¿ya? Entonces hoy nosotros nos vamos a centrar en el flujo de caja, que es el financiero. Cuando pensamos en un flujo de caja, siempre tenemos que pensar cuando nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra casa y hacemos un presupuesto. Nosotros, por ejemplo, recibimos el sueldo y pensamos, ¿cómo vamos a hacer que el sueldo nos cubra todos los gastos del mes? ¿Cuáles son nuestros vencimientos y cuáles son nuestros cobros? Ese mismo ejemplo que nosotros a lo mejor lo llevamos en la economía doméstica, lo vamos a extrapolar a la economía empresarial, ¿ya? Siempre cuando se habla de economía, nunca nos podemos olvidar que tanto la contabilidad como las finanzas son parte de la economía, siempre podemos llevarlo desde la pequeña economía o de la microeconomía, que puede ser perfectamente una casa, hasta la gran empresa, o al gran país, o al gran continente y a todas las dimensiones económicas que queramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es proyectarnos. Perfecto. Vamos a hablar del flujo de caja. Comúnmente, uno al flujo de caja le pone un apellido. Y ahí automáticamente todos entendemos que es un hecho a futuro. Se le llama comúnmente flujo de caja proyectado. Y ese es con el nombre que ustedes lo van a encontrar dentro de nuestro sistema. Entonces, vamos a comenzar ahora a ver un poquito de qué se trata este informe.
lo primero que nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando entramos al menú de tesorería y seleccionamos en los informes el flujo de caja proyectado, el sistema nos va a abrir una planilla Excel, ¿ya? Que es una macro. Entonces, en esta planilla de Excel nosotros vamos a tener toda nuestra información. Es importante pensar que, como yo les decía, el flujo de caja es proyectado, es una proyección. Y por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es cuál es el periodo en que voy a ocupar el flujo de caja. Puedo ocuparlo mensual, bimensual, trimestral o incluso semanal, ¿ya? Comúnmente cuando uno trabaja en la empresa, el tesorero, el encargado de cobranza y de pago, trabaja con el semanal. ¿Por qué razón? Porque tengo que saber cómo voy a sobrevivir a la semana. Entonces, siempre tenemos que tener claro cuál es nuestro periodo y cuál es la proyección que queremos hacer. Vamos a trabajar a la semana, 15 días, 30 días, 60, 90. ¿Cómo vamos a trabajar? Esto obviamente va a depender de la necesidad de cada uno, porque cada realidad es distinta. Pero a su vez, cuando trabajamos con este tipo de informe, nosotros tenemos que pensar, tenemos que tener alguna información, tenemos que tener de dónde obtener datos. Y ahí es donde nosotros hacemos la conexión de las finanzas con la contabilidad. Y de esta manera nosotros vamos a trabajar configurando ciertas particularidades dentro del sistema. Puntualmente tenemos que configurar cuáles son las cuentas que vamos a incluir dentro de nuestro flujo de caja, ¿ya? ¿Por qué hablamos de las cuentas? Porque podría ser solo la cuenta caja, podría ser todas las cuentas bancarias. Alguno de ustedes me podrá decir, ¿por qué siempre hablan de la cuenta caja, siendo que hoy en día muy pocas empresas trabajan con la cuenta caja? Es verdad, hoy en día, y dado todos los últimos tiempos que tenemos, casi todas las empresas ya trabajamos con cuentas bancarias. Ya no trabajamos, y es más, yo les digo que fue un efecto post-pandemia, que ya no trabajamos con el billete, ya trabajamos con el dinero virtual, por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? Que los que venimos más del palo contable financiero, los economistas, toda la vida vamos a hablar de la cuenta caja, porque todos nacimos y a todos nos enseñaron que la cuenta caja es nuestra madre. Entonces siempre vamos a hablar de la cuenta caja, aunque esta no tenga movimiento, y ustedes se dan cuenta que los informes, perfectamente este flujo se podría llamar flujo de efectivo, como el contable, y todos entenderíamos, pero seguimos llamándolo flujo de caja. Entonces, vamos a ver que lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son las cuentas contables que tenemos que configurar, cuáles son los tipos de documentos que vamos a considerar. Entonces, ahora a continuación vamos a revisar cuáles son estas parametrizaciones que tenemos que tener dentro de nuestro sistema. Entonces, vamos a ponerle play al video. Y vamos a ir conversando entonces de estas parametrizaciones. Como yo les comentaba, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son las cuentas que vamos a configurar. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es irnos al plan de cuenta y en el plan de cuenta indicarle a la cuenta que debemos considerar su saldo como saldo inicial de nuestro flujo. ¿Bien? Cuando hablamos de nuestro saldo inicial, uno comúnmente tiende a pensar en el 1 de enero. Contablemente hablando, sí. Cuando hablamos del flujo de caja, va a depender del periodo que yo estoy seleccionando. Porque mi flujo inicial puede ser el del día lunes, si yo voy a hacer a lo mejor el semanal, o el quincenal, a lo mejor va a ser el día 1 o el día 16. Entonces, todo va a depender de la necesidad de cada uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser configurar nuestras cuentas contables. Y se van a dar cuenta que dentro de la configuración, vamos a dimensionar dos áreas. Las cuentas contables de efectivo y las cuentas contables otras. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con las otras? Nos referimos a las contracuentas, quienes van de la mano en el comprobante contable con las cuentas de efectivo. Entonces, en nuestro plan de cuenta, cuando seleccionamos nuestra cuenta caja o nuestros bancos, dentro de los atributos que tienen nuestras cuentas contables, nos tenemos que preocupar de que tenga la clasificación de que nuestra cuenta va a ser considerada dentro de la configuración del flujo de caja. Y por otra parte, las otras cuentas, ¿cierto? Que son, por ejemplo, la cuenta cliente, la cuenta proveedores, tienen que tener la característica que son cuentas analíticas. Los anticipos también son un muy buen ejemplo que podemos considerar dentro de nuestro flujo de caja. ¿Ya? Entonces tenemos que preocuparnos de que tenga dentro del tipo de saldo que sean cuentas analíticas. De esta manera, el sistema los va a considerar. Obviamente, como casi todo dentro de nuestro sistema, requerimos de un permiso de usuario. Entonces, dentro del módulo de tesorería, nosotros seleccionamos el usuario que vamos a utilizar. En el caso del ejemplo, vemos que es el administrador.
vamos a buscar dentro del componente el nombre de nuestro flujo, que es flujo de caja proyectado. Y aquí nosotros vamos a tener que validar que tengamos todas nuestras características de que podemos escribir, sobreescribir, modificar nuestro informe. Bien. Es importante destacar, siempre cuando hablamos de los permisos de usuario, definir bien. No necesariamente todos los usuarios tienen que tener todos los permisos. Puede haber usuarios solo de escritura, puede haber usuarios solo de lectura. ¿Ya? Uno, para ejemplos prácticos y configuraciones, siempre muestra que marca todos los parámetros, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Bien? Entonces, una vez que hemos configurado las cuentas de efectivo, la caja y el banco, hemos configurado las contracuentas. Cuando hablamos de la contracuenta, a lo mejor la contracuenta es un concepto muy contable, pero nos referimos a cuál es la otra manito. Siempre cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un pago, vamos a sacar plata de caja y a dónde lo vamos a cargar. A la cuenta proveedores. Esa es mi contracuenta. Siempre es la otra parte. ¿Ya? Recordando siempre que toda la parte contable siempre va a tener un debe y un haber. Entonces siempre tenemos que pensar en eso como contracuenta. Ahora vamos a entrar de lleno a conversar sobre el informe de pestaña de flujo de caja. Como yo les comentaba al principio, es una macro. Ustedes van a abrir un archivo en formato Excel. Aquí tenemos la primera restricción y muy importante que consideren. Siempre debemos validar cuál es el formato de Excel que estamos utilizando. ¿Ya? Hoy en día comúnmente todos vamos a hablar que a lo mejor estamos todos en el último porque trabajamos con Office 365. Pero sobre todo aquellos que tienen en su mayoría sus servidores, verifiquen siempre que tengan qué Excel tienen habilitado y de esta manera la macro va a poder funcionar de forma correcta. ¿Ya? Recordando siempre que cada vez que hay una cambio en los Excel, por lo general hay componentes que cambian. Entonces puede que les dé algún error y que no les funcione. Bien, aclarando la parte más técnica, ahora nos vamos a entrar de lleno a nuestro informe. Cuando abrimos la macro, nos vamos a dar cuenta que tenemos 4 pestañas. Y en la pestaña caja, caja por cuenta, ajustes y parámetros. Vamos a ir conversando de cada una de ellas. Para efectos prácticos, toda la primera parte ustedes se van a encontrar en la pantalla con que el flujo está vacío. ¿Ya? De adrede lo dejé vacío. ¿Por qué razón? Porque comúnmente, sobre todo los más economistas, cuando vemos un número, el número nos distrae. Entonces, para efectos de que presten atención a la estructura, para que entendamos la funcionalidad de cada pestaña, cuál es su objetivo, es que lo dejé vacío. ¿Ya? Porque yo también tiendo a mirar los números, yo siempre digo que los números hablan. Bien, entonces, en la primera pestaña, que es la pestaña caja, vamos a encontrarnos con el flujo de caja propiamente tal. En donde lo primero que nos vamos a encontrar, que tenemos arriba 2 botones, el recalcular y el actualizar. Estos botones tienen directa relación a, si le digo actualizar, me va a ir a buscar toda la información que tengo dentro de mi ERP y me lo va a actualizar en mi macro. Y el recalcular, todos aquellos movimientos que yo vaya ingresando a través de las distintas pestañas de nuestra planilla, van a ir actualizando nuestro informe. Entonces, como ustedes se fijan, al costado de la izquierda nos encontramos con las 2 primeras preguntas. Yo siempre cuando veo las listas o los checkbox digo que son preguntas, porque a la larga nos preguntan algo. Lo primero que nos encontramos es con el campo real. Con el real nosotros nos referimos a qué información es la que nosotros queremos visualizar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, dice todas. Es decir, vamos a considerar todo el flujo, toda la información que existe dentro de nuestro informe. Cuando hablamos del todo, ¿a qué me refiero? En el real yo puedo encontrarme con que van a haber movimientos contables, que son aquellos que vienen directamente de la contabilidad, y pueden haber movimientos comúnmente llamados extracontables o de ajuste, que son la pestaña que es la tercera pestaña que se llama ajuste, que son aquellos movimientos que la contabilidad aún no se ha enterado, pero que nosotros tenemos plena conciencia de que se van a utilizar. ¿Ya? Recuerden un poquito lo que yo les decía al principio. La contabilidad siempre nos va a hablar de hechos pasados. El flujo de caja, al ser financiero, nos habla de flujos o cosas que van a pasar a futuro. En otras palabras, es como que estuviéramos con la bolita de cristal y estuviéramos analizando y viendo qué va a pasar en el futuro. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que tener esa consideración. ¿Ya? La pestaña se llama ajuste. Yo, como buen auditor, soy reacia a esa palabra. No me gusta la palabra ajuste por temas prácticos, pero podemos decir que son aquellas partidas que no están informadas en la contabilidad. Luego, a la derecha, tenemos el periodo y proyección. Aquí en el periodo es un poco lo que yo les comentaba al principio. Va a depender exclusivamente de mi necesidad. A mí me sirve un flujo de caja mensual,
Sí, en realidad por mi movimiento me sirve mensual. No, en realidad, dado mi movimiento y que a lo mejor yo pago todos los viernes, me conviene trabajar con un flujo de caja semanal. O pago cada 15 días, quincenal. O incluso a lo mejor alguien me dice, no, es que a mí en realidad yo trabajo cada 2 meses. Perfecto, póngale bimensual. Entonces va a depender de la periodicidad. Y lo mismo con la proyección. La proyección viene como por defecto 90 días. ¿Por qué? Porque uno comúnmente, sobre todo cuando hablamos de efectivo y de flujos de dinero, hablamos de que es realizable. O sea, en un corto plazo de 3 meses, en teoría, esos flujos debieran estar en continuo movimiento. Pero perfectamente, si a lo mejor trabajamos en un proyecto a 6 meses, perfectamente podría ser mucho más la proyección o menos, un mes, 15 días. ¿Ya? Entonces, todos estos parámetros van a depender de mi realidad. Bien. A continuación nos vamos a encontrar con los saldos, en los cuales nos va a decir cuál es el tipo de movimiento, si es entrada, si es salida, cuál es el periodo de tiempo, cuál es la fecha de vencimiento, cuál es su origen y su monto. ¿Ya? Entonces, acá cuando hablamos de, si ustedes se fijan, dentro del total dice total y acumulado a la derecha. ¿Esto qué es lo que va haciendo? Esta macro va tomando cada uno de nuestros totales y en el acumulado nos va a ir sumando de forma automática con la línea anterior. De esta manera nosotros, si nos posicionamos en cualquiera de nuestros saldos, sabemos automáticamente cuánto llevamos acumulado hasta esa parte. Bien, entonces de ahí viene un poco el tipo de información. Volviendo un poco al tipo de movimiento, que es nuestra primera columna, acá nosotros tenemos que ver, vamos a ver si nos estamos refiriendo a eventos que ya ocurrieron o a eventos que van a ocurrir. Entonces aquí nos vamos a encontrar que pueden haber tipos de documentos pendientes o tipos de documentos futuros, ¿ya? O vencidos. ¿Cómo vamos a ver esto? Fácil. Todo lo pendiente es aquello que a lo mejor yo tengo por cobrar o por pagar, pero que a lo mejor no tiene una fecha de vencimiento que ya ocurrió. Si la fecha de vencimiento ya ocurrió, ya sabemos que es pasado. Si la fecha es a futuro, es futuro. Entonces nosotros vamos a poder hacer nuestra interpretación, ¿ya? Recuerden un poco, como yo les decía, siempre tenemos que ver la proyección. Bien, y obviamente aquí nosotros lo primero que vamos a ver en nuestro informe es el saldo inicial. ¿Y el saldo inicial cómo lo va a tomar? Con las cuentas contables de caja y de banco con las cuales estamos partiendo. Porque en el fondo es decir, ok, yo el día lunes parto en mi caja con 10.000 pesos. Perfecto. ¿Cuánto tengo que cobrarle a mis clientes? 15.000 pesos. Tengo 25.000 entonces a favor. ¿Cuánto le podría pagar a proveedores? A lo mejor 20 y dejar 5 de reserva por alguna eventualidad en la semana. Entonces, ese tipo de ejercicio tan simple que yo acabo de hacer, obviamente cuando nosotros tenemos mucho movimiento en nuestras empresas, tenemos muchos proveedores, muchos clientes, no es tan fácil de realizar, pero lo podemos llevar de forma simple con nuestro informe. Entonces, de esa manera vamos trabajando de forma eficiente y sabemos efectivamente cuánto dinero tenemos. Adicionalmente, obviamente teniendo toda nuestra proyección, vamos a poder trabajar en lo que son los futuros. Es decir, yo a lo mejor ya sé una tendencia. A lo mejor cuando ya tenga, por ejemplo, todo un año proyectado, a lo mejor al año siguiente voy a saber, yo tengo a lo mejor meses que son estacionarios, en los cuales tengo gastos que se ven involucrados en determinado mes. Entonces yo voy a saber para el próximo año, cuando haga mis proyecciones, que esta información me va a ser útil. Entonces, siempre nunca tenemos que perder el foco de que todos los informes del área económica siempre son para el momento y para tomar decisiones a futuro. ¿Ya? Recuerden siempre que el fin de todo informe financiero es tomar buenas decisiones hoy y mañana. Bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestra primera hoja, que es podríamos llamarlo que es la hoja resumen, ¿ya? Porque aquí nosotros vamos a encontrar nuestra información a nivel de totales. Luego vamos a pasar a la siguiente pestaña, que se llama caja por cuenta. Como su nombre muy bien lo dice, es el mismo informe de la primera pestaña, pero abierto por cada una de las cuentas contables. Entonces, aquí nosotros vamos a poder encontrarnos que puede ser una cuenta o varias cuentas. Todo va a depender de qué, de mi plan de cuentas y de cómo yo lleve mis cuentas de caja y de banco, ¿ya? Porque a lo mejor trabajo con una cuenta bancaria, puedo trabajar con 5 o con 10, ¿ya? Todo eso va a depender de mi movimiento. Entonces, en la segunda pestaña, que es caja por cuenta, nosotros nos vamos a encontrar con esta estructura. Vamos a avanzar aquí un poquito el video. Bien. Entonces, acá tenemos nuestra caja por cuenta. Si ustedes se fijan, tenemos prácticamente el mismo encabezado,
tenemos siempre nuestros dos botones, recalcular y actualizar, nos trae la proyección y acá nosotros vamos a ver cada uno de nuestros movimientos. Si ustedes se fijan, dice cuenta, origen y destino, fecha de vencimiento, tipo de movimiento y el total general. Entonces acá, así como en la primera hoja nosotros veíamos, por ejemplo, vamos a ver, caja, 100.000 pesos, banco 1, 200.000 pesos, en la segunda pestaña ya vamos a ver estos 100.000 pesos de caja, cómo están compuestos. Entonces vamos a tener el detalle. Y es muy importante que, obviamente, todos nuestros informes, nosotros si nos posicionamos dentro de uno de nuestros campos y le damos doble clic, técnicamente eso se llama un drill down, es decir, ir desde un origen a un destino. Entonces le vamos a dar doble clic y nos va a levantar el detalle de cómo están compuestos nuestros movimientos. ¿Bien? Entonces, en estas dos primeras hojas tenemos el resumen y el detalle de nuestro flujo de caja. Entonces, aquí nosotros vamos a tener todo nuestro detalle propiamente tal, pero nos vamos a encontrar con que vamos a tener unos elementos dentro de nuestros detalles que a lo mejor son cosas que, si vamos a la contabilidad, no van a estar. Que son precisamente las reclasificaciones o los ajustes. Cuando hablamos de ajustes, uno comúnmente, porque le digo yo, como auditor no me gusta mucho la palabra ajuste, porque comúnmente uno escucha la palabra ajuste y uno dice, aquí hay algo que no cuadró y lo estaba cuadrando a la mala. No. Cuando hablamos de ajuste nos referimos a que son contabilizaciones que no están realizadas o son modificaciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un informe a 90 días, estoy haciendo una proyección, yo tengo conciencia de que tengo que pagar, por ejemplo, un gasto que es bimensual. Entonces yo al segundo mes sé que tengo que considerar un gasto, pero ese gasto yo solo lo contabilizo cuando me llega la factura. Y por lo tanto, cuando estoy haciendo mi flujo de caja para el trimestre, yo que tengo antecedente que eso va a ocurrir, debo reconocerlo, porque va a ser un hecho que va a ocurrir. Tengo certeza de que va a ocurrir. Y por lo tanto, tengo que incluirlo dentro de mi flujo, cosa de poner los fondos para cubrir ese gasto. Entonces, ustedes se fijan, no es algo que estemos haciendo como algo malo, al contrario, estamos siendo proactivos de reconocer algo que va a ocurrir. Entonces, este tipo de movimientos, que todos sabemos que ocurren siempre, ¿ya? Tenemos que informárselo al flujo. Pero si el flujo me va a ir a buscar la información a la contabilidad y la contabilidad no se ha enterado de este gasto, ¿cómo el flujo lo va a considerar? Para eso existe la tercera pestaña, que es la pestaña de ajustes, ¿ya? Entonces, en esta pestaña nosotros vamos a hacer el reconocimiento de todos estos conceptos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, existen estos conceptos y hay que considerarlos, tampoco podemos hacer abuso de ellos. O sea, ¿a qué me refiero? No porque tener la información no registrada en la contabilidad, yo voy a tener todo como ajuste para hacer el flujo. No, la idea es que tratemos de llevar siempre la contabilidad lo más al día posible, ¿ya? Entonces, vamos a entrar aquí a ver la tercera pestaña, una pestaña mucho más simple si ustedes se fijan, a diferencia de las dos pestañas anteriores. No tengo los dos botones de la macro, el actualiza y el reclasifica. ¿Por qué razón? Porque esta va a ser como una planilla de vaciado de información. Aquí yo voy a llenar la información y las otras dos pestañas la van a venir a buscar. Entonces, cuando yo le diga a la planilla, recalcula, la planilla va a decir, tengo que ir a la hoja 3, que es la hoja de ajustes, y verificar si tengo algún movimiento que me involucre. Y lo va a considerar. Entonces, por eso ustedes se van a encontrar con que esta es una planilla muy simple. Fecha, monto, cuenta contable, origen, destino y algún documento de observación. Nada más. Con esa información yo sé de qué me estoy refiriendo, ¿ya? Si ustedes se fijan, siempre la mandante va a ser la cuenta contable, ¿ya? Porque esa es nuestra gran matriz, esa es nuestra gran llave. Entonces ahí nosotros vamos a ir trabajando en base a esa información. Y entonces aquí tenemos nuestra planilla de ajustes. Finalmente nos vamos a encontrar con una cuarta hoja, ¿ya? O cuarta pestaña, como a mí me gusta llamarlo, en la cual nos vamos a encontrar que se llama parámetros. Cuando tendemos a pensar en los parámetros, comúnmente pensamos que son muchos campos. Nos vamos a dar cuenta que son 2 campos. Es súper simple este parámetro. Por la sencilla razón de que no necesitamos más cosas. Entonces, vamos a revisar en qué consisten estos 2 campos. 2 campos muy simples. La primera, ruta de instalación de tesorería. Ok, si ustedes se fijan, yo la tengo vacía.
Si yo la tengo vacía, el sistema sabe que esta macro, este archivo, está en la misma ruta que está el módulo de tesorería. Y como está en la misma ruta, no tengo necesidad de ponerle una ruta, porque sabe que tiene que ir a buscarlo dentro del mismo directorio. Si yo por alguna extraña razón, todas las macros, todas las plantillas las uso en otra parte de mi servidor, en otra parte de mi instalación de Flexline, perfecto. Ahí yo tengo que indicar la ruta donde tengo instalado tesorería. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que indicarlo? Por la sencilla razón de que tengo que saber dónde ir a buscar la información. Recordemos siempre que a pesar de ser una planilla Excel, es una macro y por lo tanto tengo que decirle dónde ir a buscar la información. Luego viene la siguiente pregunta, que dice información detallada. Sí, aquí la pregunta es muy simple. ¿Quieres el detalle? ¿Sí o no? Si lo quiero con detalle, me lo va a desplegar. Si no lo quiero con detalle, no lo va a desplegar. Y es tan simple como eso. Por eso les decía que uno comúnmente, y sobre todo yo sé que los parámetros de Flexline son muchos, entonces uno comúnmente ve la palabra parámetros y dice, uy, tengo que configurar todo. No, son cosas muy simples. ¿Ya? Son solamente 2 parámetros y si ustedes se fijan, en realidad es 1. ¿Sí o no? Entonces con esto nosotros vamos a poder trabajar con nuestro flujo. Si ustedes se fijan, aquí revisamos cuál es la estructura de nuestro flujo, qué es lo que son los componentes que tengo que tener. Porque como yo bien les decía al principio, este es un informe de gestión. Esto es un informe netamente de gestión. Muchas veces cuando hablamos de informes de gestión siempre pensamos en las cosas muy macro. Los balances, las cosas como reuniones de directorio, las memorias. Pero en realidad cuando hablamos de gestión también nos referimos a la gestión diaria. A lo mejor este es un informe de gestión para el tesorero. Tiene directa relación a su trabajo. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que tener ese enfoque. Entonces, ahora que ya hemos repasado a grandes rasgos todos los componentes de nuestro informe, vamos a pasar a un ejemplo práctico. Ahora les voy a mostrar números, ¿ya? Para que no nos distraigamos. Como yo les decía al principio, soy una persona por estructura contable, ustedes saben, como auditor, los números a mí me hablan. Entonces, yo siempre cuando hay números de por medio me distraigo con los números. Entonces, por eso mismo prefería hacer el ejemplo para explicar sin números. Bien, entonces, vamos a ver ahora un ejemplo con datos. Todos los datos los vamos a ver ahora. Ustedes se van a dar cuenta, va a ser una presentación donde están pegados los informes de Flex, por la sencilla razón de que tenemos que optimizar tiempo para que alcancemos a ver todo. Entonces, si me ponía a hacerlo en vivo, no íbamos a demorar. Entonces, preferible que lo hagamos grabadito y así vamos a trabajar de manera óptima en la información relevante. ¿Bien? Porque como yo les digo, ejecutar un informe es fácil. Entender su utilidad, cómo interpretarlo es lo difícil. Entonces vamos a poner nuestro ejemplito. Acá está. Bien. Entonces, aquí vamos a ver entonces nuestro flujo, donde nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar con estos dos tipos de ingreso de información. Los hechos pasados o, ojo, cuando hablamos de hechos pasados no me estoy solo refiriendo, por ejemplo, a lo mejor a los pagos que ya hice. No, también me refiero a un hecho pasado, por ejemplo, al registro de una factura de compras porque tiene vencimiento a 90 días. Ya ocurrió ese hecho contable, ya lo contabilicé. Lo que está pendiente es el pago, pero no por eso es un pago, es un movimiento futuro, es un movimiento pasado. Uno comúnmente cuando hablamos sobre todo con estos ejemplos tendemos a pensar que hechos pasados solo, por ejemplo, deudas. Y no, son hechos económicos. Entonces aquí ya tenemos nuestro informe. Si ustedes se fijan, en la primera línea nos dice SI, ¿ya? Saldo inicial. Entonces yo sé que yo parto este periodo, este informe, con 215 millones. Si ustedes se fijan en la columna acumulado, también tengo mis 215 millones. Perfecto. O sea, con eso yo partí en caja, como yo les ponía de ejemplo en delante. Luego tengo el vencido. Y si ustedes se fijan, el vencido está en positivo. Entonces, cuando hablamos del vencido, es las cuentas por cobrar. ¿Ya? Lo que yo tengo que cobrar. Entonces, aquí en el informe nos dice que tenemos un vencido que viene directamente de la contabilidad de 269 millones. Perfecto. Entonces, yo ya sé que como saldo acumulado entre mi saldo inicial y lo que está vencido, tengo 505 millones. Entonces, ese es mi disponible. Pero también sé
que tengo cuentas por pagar, que son los pendientes. Y si ustedes se fijan, en mis cuentas por pagar, que son mis pendientes, lo tengo por fechas. ¿Por qué razón? Porque con esto me indica cuánto es lo que tengo que pagar en cada una de esas fechas. Y si ustedes se fijan en la columna de montos, estos están en negativo. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen que salir de la caja. Entonces, de esta manera, abajito tengo un futuro. ¿Cuánto dinero voy a tener al final? Una vez que cobre todo y una vez que pague todo. Siempre pensando desde el punto de vista optimista, que cobro todo y pago todo, ¿ya? Siempre tenemos que tener nuestro margen ahí de maniobra porque sabemos que muchas veces no se alcanza a cobrar todo, no se alcanza a pagar todo. Pero la idea de este informe es que lleguemos a ese fin, ¿ya? Por eso es de gestión. Entonces, ustedes se fijan, con este informe, si yo lo trabajo, por ejemplo, semanal, quincenal, mensual, yo sé inmediatamente cuánto necesito para cubrir, por ejemplo, mi pago a proveedores. Entonces, al tener este informe bien hecho y bien proyectado, no tengo la necesidad de estar todos los días lunes, por ejemplo, ejecutando mi informe de analítico, ¿cierto? Mi cuenta auxiliar, para preguntar cuánto dinero tendría que tener para poder cubrir esa deuda. Simplemente voy a mi flujo y digo, ok, lo quiero en tal fecha, ¿cuánto tengo que tener? Y el flujo me va a decir de manera rápida cuánto es el monto que necesito. Entonces, ustedes se fijan, es un informe que es más de gestión, por eso yo les decía, porque me entrega la información depurada. ¿A quién le tengo que pagar el 30 de enero? A lo mejor no me interesa. Pero a mí como tesorero necesito saber que tengo que tener para cubrir 79 millones. ¿A quién se los debo? Es otro cuento. ¿Quiero saber a quién se los debo? Perfecto. Saco el detallado o saco el analítico. Tengo esa información. Pero yo necesito el dato rápido. ¿Cuánto necesito para cobrar? Para pagar. Ya, lo mismo si, por ejemplo, trabajamos con áreas distintas. Comúnmente hay empresas que trabajan la tesorería junta, es decir, cobranzas y pagos, u otros que la trabajan por separado, y a uno comúnmente se le llama cobranza y a la tesorería propiamente tal se le llama el que paga proveedores, el que paga en el fondo, no el que cobra, ¿ya? Entonces todo eso va a depender, pero un poco volvemos a lo del principio. Hay muchas palabras que se ocupan para lo mismo, pero va a depender el enfoque, cuál es el fin que yo le doy. Entonces aquí tenemos nuestro flujito de caja proyectado. Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo se ve esto detallado. Recuerden que yo les decía que si yo a mi flujo le doy el drill down, suena bonito cuando lo hice en inglés, pero en realidad le hago el doble clic sobre la línea, por ejemplo, le doy el doble clic sobre el vencido. ¿De qué están compuestos esos 269 millones? Le doy doble clic y el sistema me va a levantar mi detalle, ¿ya? Y ahí tiene directa relación a lo que yo les conversaba del parámetro. ¿Quiero la información detallada? Sí, no. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo el tipo de movimiento, futuro. Si es futuro, son cosas que van a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Lo voy a pagar voy a cobrar al cliente, tengo que cubrir unos cheques, tengo que pagar una factura. ¿Ya? Son cosas reales, tengo los analíticos, cuáles son sus fechas de vencimiento, cuáles son sus montos y cuál es el destino. ¿A quién se lo debo? ¿A quién se lo tengo que cobrar? Aquí tengo la información. Necesito el detalle, lo tengo aquí. ¿Cuánto necesito cobrar? En el resumen. Por eso yo un poco les conversaba que las dos primeras hojas son resumen detalle. Entonces, con esta información yo sé rápidamente cuánto necesito para cobrar. O en realidad cuánto necesito para tener en mi caja. ¿Ya? Entendiendo caja con el concepto amplio de el dinero. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a ir trabajando directamente con nuestra información, pero de manera mucho más depurada, mucho más simple. Comúnmente, el flujo de caja no es que tenga una estructura estable, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del flujo efectivo, que sí es una estructura que está dictaminada por la Comisión de Mercado Financiero, el flujo de caja podríamos conversar un poco más, que es un tema más netamente de necesidad de la empresa. Entonces, ustedes se fijan, acá, dentro de mi detalle, yo lo puedo tener perfectamente como en una columna mi saldo inicial. Entonces yo tengo, el Banco Santander partió con 2,6 millones. Entonces yo ya sé que de los 215 millones que veíamos en la primera pestaña, que decíamos, tengo como saldo inicial 215 millones, ok, necesito 20 y me pongo a revisar, pero no puedo pagar con el Santander porque tengo 2 millones nomás en el Santander. Entonces tengo que pagar con ¿cuál? Tengo que pagar con el Chile porque en el Chile tengo más dinero. Entonces automáticamente aquí yo tengo inmediatamente todo mi saldo
y automáticamente ir a revisar cada uno de mis libros mayores o mis conciliaciones bancarias para saber de dónde sacar el dinero. Luego tengo el vencido, el pendiente y el futuro. ¿Ya? El futuro es aquello que está por vencer o que está por vencer, ya sea para cobrar o para pagar. ¿Ya? Recordando siempre que el vencido y pendiente, el vencido es para cobrar, el pendiente es si eso que está es a futuro o es actual. ¿Ya? Porque perfectamente yo podría tener una cuenta, una factura de cliente que es a 90 días. Y si lo estoy haciendo una proyección a 90 días, es pendiente pero a futuro. No es pendiente hoy día. No está vencido. Está por vencer. ¿Bien? Y finalmente abajo tengo mis totales. Y como yo les comentaba, al lado tenemos el gran total, que va a ir acumulando línea a línea. ¿Ya? Vamos aquí. Seguimos un poquito con nuestro informe. Y vamos a pasar a revisar un ejemplo de cómo se ingresarían los ajustes, las reclasificaciones, los movimientos no considerados y un sinfín de otros nombres que podríamos tener. Acá. Entonces acá tenemos nuestra fecha. Si ustedes se fijan, puedo tener movimiento a lo mejor que no tengo considerado. Cuánto es el monto, cuál es la cuenta, cuál es el origen, es decir, cuál es la contracuenta, o a quién, en realidad, a quién se lo debo, a quién se lo tengo que cobrar, el tipo de documento, y hay alguna observación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la primera línea donde estoy posicionada, es un ajuste de saldo inicial. ¿Por qué razón? Porque me di cuenta que a lo mejor hay un movimiento, que el banco me está, por ejemplo, un cargo bancario, y no lo tengo considerado en la contabilidad, entonces mi saldo inicial del Banco Santander tengo que rebajarlo. ¿En cuánto? En 100.000. Y así voy haciendo mis ajustes. Obviamente, una vez que regularice estos ajustes, estos movimientos tienen que ir saliendo de la pestaña de ajuste. De esa manera no se van a duplicar los registros. ¿Bien? Entonces aquí, si ustedes se fijan, es el registro de los ajustes o regularizaciones de manera simple, cosa que nuestro informe lo considere y no dejemos esas partidas afuera. ¿Ya? Tenemos que siempre considerarlas. Entonces, tenemos aquí nuestro informe. Y entonces, todo esto, ingreso todos mis ajustes, me voy a la primera pestaña, acuérdense que se llama caja, y le digo arriba recalcular. Y al recalcular, automáticamente todos estos movimientos me los va a considerar con la contabilidad y me va a mostrar mi flujo de caja actualizado. Entonces, de esa manera vamos a tener nuestra información consistente. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener claro qué está en la contabilidad y qué no. ¿Ya? Porque comúnmente ocurre que el que hace el flujo de caja no necesariamente es el que contabiliza. Comúnmente son personas distintas. ¿Ya? Entonces, tengo que siempre tener el foco de qué ya está hecho y qué no. Y aquí tenemos la pestaña parámetros, que como yo les comentaba, es súper simple. Principalmente tengo que contestar la pregunta, información detallada, sí o no. Por defecto viene el sí, porque se entiende que todos queremos saber cómo es el detalle, cómo está considerado todo y cómo debemos considerarlo. ¿Ya? Uno comúnmente, cuando saca información, le quiere lo más detallado posible, sobre todo los informes de gestión. Bien, entonces ahí tenemos nuestro flujo de caja. En el menú ustedes lo van a encontrar como flujo de caja proyectado. ¿Ya? Por lo mismo que yo les decía al principio, hay nombres que pueden sonar que son similares y no lo son, entonces siempre preocupémonos que este es el proyectado. ¿Ya? Sabemos que el proyectado es, ese es el financiero. Y aquí nos va a mostrar cómo lo muestra el informe cuando lo sacamos detallado. Si ustedes se fijan, nos va a mostrar el tipo de movimiento. Entonces, SI, saldo inicial. ¿Ya? Futuro, pendiente, vencido. ¿Cuál es la cuenta contable? ¿Cuál es la fecha de vencimiento? ¿Cuánto es el monto? Y recordando siempre, positivos son ingresos, negativos son salidas. ¿Ya? El origen, ¿cierto? O cuál es a quién le debemos, a quién tenemos que cobrar, si tiene un documento asociado y cuál es el número de documento. ¿Ya? Tipo de documento y el documento. Si son cheques, cuál es el número de cheques, si es una factura, cuál es el número de documento de la factura. ¿Ya? Es muy importante que siempre nos preocupemos que la columna monto sea consistente con la información. Es decir, si yo veo que en la cuenta contable dice facturas por cobrar, yo digo factura por cobrar es algo que va a entrar y está en negativo, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Qué ocurrió?
Y así vamos trabajando, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí en los cuentas clientes que aparecen están todos negativos, porque están vencidos. O están en negativo, porque en el fondo son algo que ya tendríamos que haber pagado. ¿Ya? ¿Por qué aclaro esto del signo? Porque comúnmente uno tiene la costumbre, sobre todo los más contables, de que vemos las cuentas y decimos, no, es que un activo no puede tener negativo. Es que no es que sea un informe contable, es un informe desde el punto de vista de la caja. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver bien cuál es el enfoque. ¿Ya? Por eso al principio partía diciéndole, tenemos que entender la finalidad del informe. ¿Ya? Así que ahí tenemos nuestro informe de flujo de caja. Como nos preguntaban en una de las preguntas que se adelantaron antes que empezáramos, ya está disponible, está completamente disponible en el módulo de tesorería. Ustedes lo buscan como flujo de caja proyectado. Y ahí van a encontrar este informe de mucha utilidad y muy necesario. Y para todo el flujo de caja siempre es necesario. ¿Ya? Como yo les decía, esto se aplica desde la pequeña economía, uno mismo, a la gran economía. Bien. Así que así es como opera, cuál es la finalidad de nuestro informe. Y ahora tenemos algunas preguntas, comentarios. Vamos a calcular Por aquí teníamos algunas preguntas. Agradecemos a Ricardo que nos ayudó ahí apoyando con las preguntas. En este caso Yasna solamente había hecho una pregunta al principio en el que indica que no había ocupado el flujo antes, entonces lo estaba revisando, le aparecía un mensaje. Entonces, por lo tanto, ahí Ricardo le preguntaba dónde aparecía este mensaje justamente para validar. Ahora, por configuración, la Teresita lo dejó súper claro, las cuentas, ¿cierto? Sí. Digamos las cuentas de los dineros y las cuentas de analítico, súper clarito, y podríamos decir que son pocos, sí, ¿cierto? Precisos, pero pocos las configuraciones. Y el usuario como siempre. Exacto. ¿Cierto? Sí. Sí, recordemos siempre que todas las funcionalidades de FlexLine casi tienen un permiso de usuario. Aquí Rafael nos indica una pregunta y dice, hola, ¿cómo proyectas las cuentas por cobrar? Lo anterior es porque el flujo de caja debe ser lo más acertado posible. Ya. Rafael, ahí cuando hablamos de la proyección de las cuentas por cobrar, principalmente hacemos foco en aquellas facturas o boletas que tengan por cobrar y que tú tengas una fecha de vencimiento a futuro. Entonces, por ejemplo, si yo sé que yo vendo a 30 días, yo en mi flujo de caja tengo que considerar esos vencimientos. A eso nos referimos con la proyección. Y completamente de acuerdo que tiene que ser lo más acertado posible. O sea, si tú me preguntas, yo tiendo a tratar de no ocupar la cuenta ajuste, la pestaña de ajuste. No. El óptimo es no ocupar. Pero sabemos que siempre hay cosas que tienen que considerarse. Y también está en relación con el tiempo que vos vas a ocupar el informe. ¿Cierto? El informe, sí. Rafael, ¿qué clarito? Súper completo el informe y también la explicación. Muchas veces uno se confunde, precisamente como lo decía Teresita, estos conceptos son súper parecidos y en el fondo pensemos en tesorería y pensemos en un suma y resta, ¿cierto? Exacto. Inclusive ahí está justamente los signos por lo mismo, ¿cierto? ¿Vamos a sumar plata o vamos a rebajar plata? Exacto. Es para organizarnos si podemos pagar, podemos cumplir, si vamos a salir con números azules o no. Complementa aquí la pregunta, dice, sí lo entiendo, pero el sistema puede parametrizar esas cuentas por clientes, es decir, existen clientes que sabemos que pagan con calendario, pero las facturas ya tienen fecha. ¿Me explico? Ahí estaría en juego un poco la cuenta de anticipo, por ejemplo. Podría ser. Y recordamos siempre que la mandante para el flujo es la fecha de vencimiento, más que la fecha de emisión del documento. Si tenemos la factura de venta y tiene fecha de vencimiento, no necesitamos proyectarla. Sabemos que
Exacto. un hecho pasado pero con vencimiento futuro, Justamente. ¿cierto? Sí. Entonces ahí podría ser el anticipo. ¿Alguna otra pregunta, Rafael, consulta? no sé si en el caso de Yasna, ahí le quedó clarito, lo encontró lo que le preguntaba a Ricardo. Bueno, mientras tanto, si no, les vamos a contar que se preparen para el mes de diciembre, fecha que no se van a olvidar. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, vamos a revisar todas las funcionalidades del segundo semestre que ha tenido FlexLine ERP. Así que ahí los dejamos cordialmente invitados. En el mismo horario de siempre, Como 15 horas. siempre, jueves. Jueves, 15 horas. 15 horas. 28 ahí está. Van a recibir invitación o estén atentos también a las redes sociales que vamos a estar justamente. Y no se preocupen que como ya va a ser después de las 12, todo lo que vamos a presentar es real, no, Sí. no va a haber broma de por medio. No vamos a aplicar esta vez. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a todos la participación. ¿Alguna pregunta? Parece que quedó súper clarito. Recuerden que, por si estaban pensando en este minuto, esta sesión, como siempre, está siendo grabada y mañana ya les vamos a enviar la invitación para que puedan conectarse con nuestra academia, que vimos al principio ahí cómo se pueden registrar, y va a estar también este video para que puedan revivirlo y ver ahí con detalle todas las ventanitas que iba mostrando y las explicaciones que iba dando Teresita. Así que ahí van a ser invitados y pueden ustedes visualizarlo de todas maneras. En la academia también tenemos preguntas frecuentes y de a poquito vamos a ir, ¿cierto?, dejando más tutoriales para que puedan estar atentos. También tenemos nuestro centro de ayuda, donde ustedes pueden encontrar artículos, tutoriales, para que puedan ir aprovechando mucho más nuestra herramienta, ¿cierto? Sí. Nuestro ERP. Y de todas formas, como siempre, cualquier duda o consulta que tengan, también nos pueden contactar directamente como academia. Ahí nosotros siempre estamos disponibles para su atención. Y a propósito de preguntas, por si alguno ahí está preguntando, vamos a hacer una encuesta cortita. Nos marcan sí o no si hay alguna de las alternativas que ustedes necesiten. ¿Les gustaría recibir contacto de nuestro equipo para obtener más información de nuestras soluciones ERP? ¿Tienen alguna consulta por temas comerciales? ¿Necesitan saber de una empresa nueva? ¿Necesitan más usuarios? Contéstenos ahí que necesitan contacto comercial. ¿Necesitan algún tema de servicios especiales? También pueden marcarlo cuando necesiten un consultor, alguna capacitación, que les revisen si está correctamente configurado, por ejemplo, el nuevo flujo de caja. También ahí pueden contactarnos. Si tienen algún tema pendiente con soporte o tienen ahí algún problema, también pueden solicitarnos que soporte los contacte. Vamos a entregar nosotros esta información a los chicos que corresponden, así es que por ahí vamos a ir entregando sus respuestas. Vamos a dar un poquito más. Entonces, por temas comerciales, todo lo que se compra o consulta de ese tipo, servicios especiales, alguna capacitación, por ejemplo, alguna configuración de soporte, algún problema que han tenido. Chicos, ahí están súper atentos y súper amables con responder sus dudas rápidamente. Recuerden también desde el mismo la página de Manager tenemos el chat donde les pueden contestar también esas dudas. ¿Sí? Bien, muchas gracias por sus respuestas. ¿Estamos listos? ¿Hay alguna pregunta apareció por ahí? No. Agradecemos nuevamente a Ricardo, nuestro compañero también, que estaba ahí apoyándonos en las respuestas, las preguntas-respuestas técnicas. Ricardo, muchas gracias por tu participación ahí bajo cuerda, offline. Y también agradecemos a todos por su participación. Recuerden entonces el 28 de diciembre las presentaciones de
las funcionalidades de todo el segundo semestre de nuestro FlexLine ERP. Ahí está Ricardo, justamente saludando. ¿Sí? Teresita, súper bien, todo súper claro. Muchas gracias por tu participación. Que tengan una excelente tarde, un buen fin de semana. Mañana llueve, se cuidan. Sí, que llueve. Y nos vemos en la próxima. Así es. Que les vaya muy bien, que estén muy bien y estén atentos a nuestras noticias, a nuestras invitaciones. Chao, chao.